Bendiciones a cada uno de ustedes, mis hermanos, ahí en sus hogares. Que Dios les bendiga grandemente. Siguiendo con el estudio de Éxodos, hoy día nos corresponde ver el capítulo 12 de Éxodos. Y veíamos que dentro de las plagas llegamos hasta la penúltima plaga y nos encontramos con una celebración muy especial. Entre la penúltima y última plaga tenemos la celebración de la Pascua. Este capítulo 12 tiene 51 versículos, es bastante largo, por lo tanto yo creo que vamos solamente a alcanzar a ver lo que es netamente esta, este tema de la Pascua, porque en este mismo capítulo tenemos la muerte de los primogénitos. Creo que eso lo vamos a alcanzar a ver en la próxima clase. Lo que vamos a ver de este capítulo entonces, hermano, es lo siguiente para que podamos ir entendiendo lo que vamos a ver y lo que vamos a aprender hoy día con la ayuda del Señor. Lo que vamos a ver es que la Pascua judía es una celebración solemne del pueblo de Israel, instaurada como estatuto perpetuo para ellos. También lo que vamos a ver es cómo ellos la celebraban y qué es lo que ellos celebraban. ¿Ya? Vamos a ver en este capítulo también que Cristo también la celebró con sus discípulos, pero la celebró de una manera muy distinta a lo que los judíos la celebraban, el pueblo de Israel. Vamos a ver que él la celebró simplemente con pan y vino. También veremos que en este capítulo vamos a veremos por qué nosotros ahora en este tiempo también celebramos la Pascua si no somos judíos. Sin embargo, celebramos esta Pascua. Eso también lo vamos a ver. También trataremos de entender el sentido y el simbolismo que encierra la Pascua respecto al cordero, a la sangre, a las hierbas amargas, etc. Vamos a tratar de entender y comprender todo este simbolismo que encontramos en esta celebración judía. Todo esto lo vamos a tratar de explicar, hermano, con la ayuda del Señor, porque usted sabe que yo no soy un experto en Biblia, pero lo poquito que he aprendido del Señor quiero compartirlo con ustedes. Por lo tanto, lo vamos a hacer con la ayuda del Señor. Y vamos a partir de inmediato en el capítulo 12, Éxodo capítulo 12. Vamos a leer la palabra del Señor y nos vamos a ir deteniendo en los puntos importantes. Leemos la palabra del Señor entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y usted en su casa dice amén. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: Este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Vuelvo a leer. Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Entonces ahora aquí podemos ver que Dios lo primero que hace es entregarle instrucciones a Aarón y a Moisés, y que estas instrucciones ahora debían ser transmitidas al pueblo hebreo. También vemos ahora en este capítulo, en este primer dos capítulos, vemos que Dios está estableciendo una fecha, está estableciendo un día, un mes específicamente, un mes como una fecha para el comienzo de lo que ahora iba a ser una nación. Ya no iba a ser más un pueblo, el pueblo hebreo, sino que ahora, a partir de este mes, se iba a transformar en una nación y ahora con un gobierno
totalmente un gobierno teocrático, una nación que ahora iba a ser independiente, pero gobernada por Dios. Iba a comenzar en este mes, dice, en el primero de los meses del año. ¿Y sabe cuál mes se está refiriendo? Este es el mes Nisan para los hebreos, o el mes Aviv, como también lo dice la escritura. Aquí en el capítulo 13, 4 dice, vosotros salís hoy en el mes de Aviv, lo que está diciendo Moisés. Ese era el mes en el cual ahora iba a ser la celebración como pueblo, como nación independiente. Así como nosotros celebramos nuestra independencia cada 18 de septiembre, ellos lo iban a celebrar y iba a ser el primer mes. Dios así lo había establecido. Entonces, ahora nosotros tenemos que entender, hermano, que las fechas muchas veces cuesta entender algunos episodios porque ellos tienen una fecha diferente a la de nosotros. Este mes de Nisan o Aviv es para nosotros a mediados de marzo y abril. Es lo que corresponde al calendario de nosotros, al calendario gregoriano. También tenemos que entender que el día de los judíos comienza al atardecer. Con la puesta del sol, ellos comienzan su día, así lo cuentan ellos, y dura hasta el otro día a la puesta del sol. Nosotros contamos nuestro día desde la salida del sol hasta la puesta del sol, es un día para nosotros. Ellos es todo lo contrario. También vemos que los judíos, su año nuevo, ellos lo celebran el 29 de septiembre de nuestro calendario. Sin embargo, nosotros la celebramos el 1 de enero. Hay hartas diferencias notorias entre ellos y nosotros. Tenemos también que entender, como a modo de dato, de estadística, para que podamos comprender que nosotros estamos actualmente viviendo en el año 2020. Sin embargo, ellos están actualmente en el año 5780 de su calendario. Hay harta diferencia. Eso es un tema como para investigar y para estudiar, pero lo vamos a ver en otra oportunidad quizás con la ayuda del Señor y ustedes también puedan ahí interesarse en buscar estos datos. ¿Ya? A modo de información, eso que acabo de decir. Vamos a seguir leyendo la palabra del Señor. Versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas, si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Véase, 2 tardes. ¿Por qué dice 2 tardes? Porque por lo que yo le decía, hermano, porque para ellos el día comienza con la puesta del sol y cuando llega la puesta del sol siempre queda un espacio antes del anochecer, aproximadamente casi de 1 hora, 45 minutos, hasta que se oscurece. Por eso dice, lo tomaréis en las 2 tardes. Entre la tarde y la puesta del sol hay 2 tardes para ellos. Ahora, este corderito que debía sacrificarse, debía ser tomado y cada familia debía tomarlo ahora el día 10 de este mes. El día 10 de este mes cada familia debía tomar un corderito o un cabrito.
Yo me imagino que aquí lo que siempre se menciona es el cordero, pero quizás también podría haber familias que no tenían quizás ese corderito y también podían haber usado el cabrito, porque así lo dice. Y vamos a ver más adelante en los estudios, que el cabrito también era un animal de sacrificio. ¿Usted recuerda lo que dice del chivo expiatorio? Bueno, más adelante vamos a ver que se tomaban dos chivos y uno era sacrificado y el otro era, ponían todas las manos sobre aquel cabrito y luego era echado y despachado al desierto fuera del campamento. Eso simbolizaba que el cabrito que se iba al desierto, a perderse en el desierto, se llevaba los pecados del campamento. Pero aquí tiene mayor relevancia el cordero. Pero también, sin embargo, a lo mejor alguien, alguna familia sacrificó algún cabrito. Pero vamos a hacer el énfasis en el Cordero Pascual. Y esto, cada familia, si era pequeña, dice la Escritura, tenía que compartirlo con su vecino, con la familia inmediata, y tenía que hacer la cuenta según por lo que coma cada hombre, de manera que este animalito fuera totalmente aprovechado y no quedase nada. Debía ser un cordero de un año, sin defecto, un corderito totalmente perfecto debía ser. Este cordero no podía ser cojo, no podía ser manchado, no podía estar enfermo, no podía ser ciego, tenía que estar perfecto. Y sabe, este corderito dice la escritura que debía permanecer 4 días con la familia, porque debía ser sacrificado el día 14, se tomaba el día 10 y el día 14 iba a ser sacrificado. Ahora la pregunta es, ¿por qué 4 días? Sabe, hermano, hay tantas cosas que muchas veces cuesta entenderla, pero todo tiene un sentido. ¿Y sabe por qué? Porque este cordero que debía ser examinado 4 días antes, vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo también fue examinado 4 días antes de que los crucificaran. Vamos a ver que este cordero que estuvo 4 días ahí examinando lo que no les pase nada, nuestro Señor Jesucristo también, cuando viene a Jerusalén a celebrar la Pascua con sus discípulos, él también fue examinado 4 días antes, porque llegó a Jerusalén 4 días antes. Veámoslos en Juan 12:1, lo que estaba diciendo. Dice, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Luego dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana. Hosana significa salvación. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Rey de Israel. Estuvo en Betania, estuvo una noche ahí, cenó con la familia de Lázaro, en el quinto día vino a Jerusalén, y si usted saca la cuenta, 4 días antes de la Pascua, nuestro Señor Jesucristo también estuvo, estuvo ahí estuvo 4 días antes. Y durante esos 4 días, téngalo por seguro que como los fariseos lo único que querían era encontrarle un defecto para obtener el motivo para crucificarle, lo estuvieron examinando los 4 días también al Señor. Ellos lo estuvieron examinando sin saberlo. Ellos también estaban escogiendo al Cordero Pascual. Estaban ahí escogiendo al Cordero Pascual. Y aquí vemos que ellos, una parte, gran parte, lo reconoce como, como el Rey, el Salvador. Pero sabe, hermano, sabe lo que pasaba, que muchos no entendieron cuando Jesús vino, porque muchos de ellos esperaban
a un salvador político. No entendieron que era un salvador espiritual. Y ellos, sin darse cuenta, estaban también allí escogiendo al Cordero Pascual, a este Cordero que es también sin defecto, es perfecto y es sin pecado. Veamos lo que dice Mateo 27, 23. ¿Por qué le digo que era sin defecto y sin pecado? Porque la Escritura lo confirma, lo confirmó aquí el gobernador Pilato, el Poncio Pilato dice, y el gobernador les dijo a la multitud, pues, ¿qué mal ha hecho este hombre? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Aquí podemos ver, hermano, que nuestro Señor Jesucristo no fue encontrado defecto, no fue encontrado culpa alguna como para crucificarle. Fue el Cordero inocente, sin mancha, sin culpa. Aún así fue crucificado. Se va dando cuenta cómo la Pascua va tomando una forma diferente y cómo va asemejándose a lo que Cristo empieza a vivir. El versículo 5 dice, el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Dice que el cordero entonces ahora debía ser perfecto, sin defecto, sin ninguna mancha. Esto, hermano, está anticipando al verdadero Cordero Pascual, que es nuestro Señor Jesucristo, el, el cual, imagínense que Juan el Bautista 3 años antes ya había dicho de Jesucristo, cuando Jesús fue al Jordán a bautizarse con Juan el Bautista. Juan, ¿qué dijo cuando lo vio? 3 años antes de que Jesús muriera y que Juan el Bautista, no me imagino la muerte que iba a tener nuestro Señor Jesucristo. O quizás Dios ya se lo había revelado porque Él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba profetizando 3 años antes Juan el Bautista como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto también habló acerca de esto después el apóstol Pedro, en primera de Pedro 1:18, lo que dijo de nuestro Señor Jesucristo. Dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes la fundación del mundo, pero manifestado en posteriores tiempos por amor de vosotros. ¿Se da cuenta? Entonces ahora podemos ir entendiendo que nuestro Señor Jesucristo ya estaba establecido que Él iba a ser el Cordero que quita el pecado del mundo. Estaba ya establecido antes de la fundación del mundo. O sea, todo lo que estamos viendo en esto es simplemente el cumplimiento de algo que iba a suceder en la cruz del Calvario. Todo esto lo que vemos entonces ahora podemos ir entendiendo que es un anticipo de muchas cosas que más tarde van a suceder. Versículos 7 y 8 dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Entonces ahora vemos que antes que la familia sacrificara, se comiera ese corderito, la sangre de este animal debía ser puesta ahora en los dinteles de las puertas de las casas.
en los marcos de las puertas, por decirlo de una manera más clara, debía ser puesta esta sangre untada con un hisopo. Y ese hisopo también tiene un simbolismo que lo vamos a ver más adelante. Antes de ser consumido, la sangre debía ser puesta en las casas. Lo único que Dios pide en este caso era la sangre, porque lo demás debía ser todo consumido al fuego y no debía quedar nada. No debía quedar nada. Esto era, la carne debía ser consumida en forma completa y si algo quedaba o algo sobraba, hermano, debía quemarse y no guardarse nada. Debía ser consumido en su totalidad, totalmente, de manera que no debía dejarse nada. Y si algo sobraba y quedaba, no se alcanzaba a consumir, tenía que quemarse en el fuego totalmente. Esto también nos está indicando, hermano, que a partir de ese momento Dios iba a ser el que iba a proveer ahora a su pueblo, porque al otro día, cuando ellos tuvieran que partir, no iban a tener nada, no se podía guardar carne para el viaje, nada. Esto nos indica que ahora ellos debían aprender a depender del Señor. Está enseñándole una dependencia total al Señor, porque ahora su Dios, su gobierno que iba a ser Dios, era el que lo iba a alimentar, era el que lo iba a cuidar, era el que iba a estar con ellos en todo momento, iba a ser su proveedor. Entonces ahora dice, uno podría preguntarse, ¿por qué la sangre? ¿Por qué la sangre en la puerta? La sangre también vemos, hermano, que tiene un simbolismo muy importante. La sangre simboliza protección y vida. Protección y vida. Protección, porque cuando pase el ángel de la muerte esa noche, al ver la sangre en la puerta, ese ángel de la muerte iba a pasar de largo, iba a pasar por encima, ¿ya? A lo largo, sin dañar esa familia, sin dañar esa morada, sin matar a ninguno de los que estaban ahí al ver la sangre. Iba a pasar entonces de largo. Y esto es lo importante, esto es lo que se llama Pesaj. El ángel de Jehová iba a hacer Pesaj, iba a pasar de largo. Pesaj significa pasar por alto. Entonces ahora entendemos el verdadero sentido de la Pascua, que es esto, Pesaj, pasar por alto. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado, fue crucificado, Él hizo este sacrificio pasando por alto nuestros pecados. Pasaj significa pasar por alto y eso es lo que celebramos nosotros. Pesaj, la Pascua. Pascua significa pesaj, pasar por alto. Y sabe por qué también es vida, la sangre es vida. Porque en el Antiguo Testamento nosotros encontramos que dice la escritura que el hombre que derramara sangre de otra persona, de otro hombre, su sangre debía ser derramada por el hombre. La sangre está la vida. La sangre es lo que da vida al ser viviente. Por eso es tan importante. La sangre simboliza la vida. Y vemos que Jesús dio su sangre para que nosotros tengamos vida eterna, dice la Escritura, tengamos vida y vida en abundancia. ¿Se da cuenta cómo esto entonces va tomando un sentido tan real para ahora, para nosotros, los hijos de Dios? Vamos a seguir leyendo versículo 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. La carne, hermano, de aquel cordero pascual, de ese cordero que iba a ser sacrificado, debía comerse totalmente asada al fuego y no de otra manera. Solamente debía comerse
asado al fuego, con panes sin levaduras y hierbas amargas. Aquí encontramos que aparece la palabra levadura por primera vez en la Escritura. Y todos nosotros sabemos lo que es la levadura. Sabemos que la levadura es un hongo que leuda la masa y es un hongo que fermenta ciertos líquidos. Pero sabe, bíblicamente la levadura simboliza el pecado y la maldad. Eso es lo que simboliza en la Escritura la levadura. Simboliza el pecado, simboliza la maldad del ser humano. Cuando Jesús se refería a la levadura de los fariseos, usted se recuerda, se refería precisamente a la hipocresía de los fariseos. A eso se refería el Señor. Lucas 12:21 encontramos esto, dice, en esto juntándose por millones la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos, le dice a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La levadura también representa la hipocresía, representa la maldad, representa la mala doctrina, representa muchas cosas que son pecado. Y esto tiene el sentido entonces en la Biblia de pecado. Luego representa mala conducta según lo que dice 1 Corintios 5:6. Mire lo que dice. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? A la jactancia, a la mala conducta del ser humano. A eso se refiere la levadura bíblicamente. Y también ahora encontramos el pan sin levadura. El pan sin levadura, hermano, simboliza lo puro, simboliza lo que no está contaminado por esta levadura. ¿Ya? Lo puro simboliza a Cristo mismo, el pan sin levadura. Porque cuando, ¿sabe lo que dijo Jesús cuando tomó la cena con sus discípulos? En Mateo 26 al 27, cuando él tomó la cena, dice la escritura que tomó el pan y dio gracias y lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomad esto y comed, esto es mi cuerpo. El pan sin levadura representa al cuerpo de Cristo, un cuerpo sin contaminación, un cuerpo sin pecado. Eso representa el pan sin levadura. En otro pasaje Jesús también dijo, yo soy el pan de vida. Y las hierbas amargas que encontramos aquí, eso simbolizan todo el sufrimiento y la amargura que el pueblo sufrió en la esclavitud. Entonces ahora, cada vez que ellos celebraban la Pascua, porque esta era la primera Pascua que se estaba celebrando y se iba a celebrar perpetuamente todos los años por ordenanza de Dios. Entonces cada año que ahora ellos celebraran esta Pascua, debían recordarle cuando comían el pan sin levadura, cuando comían las hierbas junto con la carne, le iba a recordar el sufrimiento y la amargura de la esclavitud que ellos habían vivido en Egipto. Por eso las hierbas amargas, como un recordatorio del sufrimiento, cada vez que ellos comiesen de esta hierba, debían recordar entonces ahora el sufrimiento de lo que habían vivido. Sigamos leyendo el versículo 9 y 10. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en fuego. Lo que yo le decía,
todo, absolutamente todo, debía consumirse, debía ser quemado al fuego y no debía quedar nada, nada, nada. La cabeza, la, la cabeza, las patitas, todas las entrañas debían ser consumidas en el fuego, cocidas en el fuego. Se sacaban las extrañas del cordero, se lavaban, ¿cierto? Como aún todavía se hace en los campos, se lava todas las vísceras y eso debía cocerse juntamente con el cordero. No debía quedar nada, todo tenía que ser cocido en el fuego. Todas las entrañas, todo lo que el cordero tenía en su cabeza, no debía quedar nada consumido en el fuego. Esto se le llama el holocausto del cordero. ¿Y sabe lo que esto a muchos le recordarán y lo que a mí me recuerda? Es el holocausto nazi. El holocausto nazi de Hitler, cuando echaba a los hornos millones, consumió a 6 millones de judíos quemados en el horno ahí en Alemania. Lo que Hitler perseguía era esto, un holocausto, exterminar a todos los judíos, no que debía quedar ningún judío y era una exterminación a través de esto, de los hornos que él había mandado a preparar para exterminar al pueblo de Israel, para que no quedase nada. 6 millones de judíos, el holocausto nazi con el pueblo de Israel. Al no guardarse nada entonces de este cordero, ellos ahora debían también, ahora como dije, aprender dependencia de Dios. Porque ahora iban a salir después de Egipto, iban a dejar ese gobierno civil, pero ahora iban a empezar a depender de un gobierno celestial, de un gobierno, como dije, teocrático. Iban a ser ahora el pueblo de Dios. Él iba a preocuparse por ello ahora. Él sería que lo iba a alimentar. Vamos a ver más adelante cómo Dios alimentó a su pueblo en el desierto, cómo Dios le dio el pan, cómo Dios de una roca transformó un manantial de agua, cómo Dios le dio hasta la carne a ellos. Era el pueblo de Dios que iba a ser ahora alimentado por el mismo Dios. Qué maravilloso es esto. Versículo 11. No, y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Debía comerse, hermano, apresuradamente, de tal manera que debían ellos estar listos, estar comiendo el cordero y tener todo listo y preparado, ellos mismos con su calzado puesto, su ropa puesta, todo debía estar listo como quien está a punto de marchar, como quien está esperando la orden de salir y pescar todo y llevarse todo. Así debían comer ese cordero, estar dispuesto ahora a salir en cuanto se le dé la orden. ¿Por qué? Porque recordemos que Dios así lo había dicho. Dios había dicho que Faraón ahora los iba a echar con mano fuerte. Faraón lo iba a echar de su tierra en forma apresurada. Y yo me imagino que cuando Faraón dio la orden que se vayan, salieron todos sus oficiales al pueblo a echar a los hebreos. Como lo haría hoy día la policía cuando saca a gente de campamentos. Así me imagino que andaban los oficiales del ejército de Faraón, sacando, echando, apurando a la gente que se vaya. Por eso de ellos debían estar listos. Y luego dice que es la Pascua de Jehová. Efectivamente, hermano, es la Pascua de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él la proveyó. Él quiso que así fuera. Él la proveyó. La Pascua la proveyó con el objetivo de poder librar a su pueblo de esta última plaga que iba a caer sobre Egipto. Esta última plaga de la muerte de los primogénitos. Entonces Dios, él mismo había proveído, él proveyó esta Pascua. Es la Pascua de Dios. Versículo 12 y 13 dice, yo pues
Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombre como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, Pesaj, pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Finalmente, vemos ahora que después de la novena plaga que Dios iba a enviar antes, antes de la última plaga, después de la novena, iba a venir la última plaga, la plaga de los primogénitos. Y este iba a ser el juicio de Dios. Este juicio de Dios iba a caer ahora en todos los hogares egipcios. Y no solamente en los hogares y en las personas, en los primogénitos, también iba a caer sobre los animales de los egipcios. Este juicio iba a caer partiendo por el hijo mismo de Faraón. No iba a ser excepción de familias, no iba a ser excepción en las clases sociales de Egipto, no iba a ser excepción en los animales, los primogénitos de Egipto. Iba a ser un juicio total. Y también dice que este juicio iba a ser contra los dioses de Egipto. Ahora, este juicio iba a caer contra todos los dioses de Egipto juntos, por decirlo de una manera, porque recordemos que antiguamente, anterior las plagas ya habían ya atacado a los otros dioses. Y ahora iban a ser sobre todos los dioses, sobre el dios Osiris, el dios Isis, el dios Apis, el dios Ra. Iba a ser sobre todos estos otros dioses. Y recordemos que ya anteriormente la última plaga que vimos era la plaga de la oscuridad. Y Dios ya había atacado a ese Dios, y había atacado el corazón mismo de Faraón. ¿Sabe por qué? Porque Dios se creía hijo de esa deidad, del Dios Ra, del Dios Sol. Sin embargo, su Dios no pudo, estuvo 3 días, 3 noches en oscuridad, y su Dios no pudo hacer nada por él, siendo hijo de esa deidad, porque él se consideraba, ellos se consideran hijos de los dioses del dios Ra. Dios ya había demostrado entonces, ahora con esto, que todos sus dioses eran un fraude. Estaba demostrando que todos los dioses eran un fraude y ahora el ataque era a todos los dioses juntos para demostrar la falsedad, de esos dioses y dejar en claro que Él era el único Dios verdadero, que Él era el Dios todopoderoso. Eso iba a quedar en claro, iba a quedar más que claro con este último ataque, con este último juicio. Y el versículo 13 dice que la sangre debía ser como una señal. La sangre era una señal ahora para que el ángel de la muerte cuando pase y vea la sangre en la puerta, haga esto, pasar por alto, pasar por encima y no herir ninguna familia que tenga la sangre puesta en el dintel de su puerta. Ahora aquí con este acto de la sangre, hermano, ahora aquí también vemos un acto de fe y obediencia que ellos debían tener. Ese acto de fe y obediencia ellos debían ahora realizar. Ahora ellos debían confiar en esa sangre del cordero puesto en las puertas, que esa sangre ahora tenía el poder suficiente para librarlos de la muerte. Ellos ahora, esa instrucción que Dios le había dado, ellos ahora debían ponerla en práctica. Porque quizás muchos podrían preguntarse, pero sin saber el significado, podrían haberse preguntado, pero ¿de qué va a servir la sangre? ¿Por qué en la puerta? ¿Será que tiene algún valor la sangre de este corderito? Era un acto de fe que ellos debían hacer ahora. Era un acto de obediencia
también a Dios que ellos debían hacer. ¿Para qué? Para que ahora la muerte no tuviera poder sobre ellos, para poder librarlos de esta muerte. Como dice Hebreos 11:28, por la fe, mire, por la fe celebró la Pascua. Se está refiriendo a Moisés. Hebreos 11:28 dice, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Está hablando de la fe que ellos tuvieron que depositar ese momento, la obediencia que ellos tuvieron que tener. ¿Se da cuenta? Ahora entendemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Ellos tuvieron que tener fe para hacer esto también. Y quizás alguno no lo hizo, no lo sabemos. Y sufrió las consecuencias. Espero que ningún hebreo haya desobedecido a este mandato del Señor. Entonces ahora, hermano, podemos entender el sentido de la Pascua judía y entender el por qué Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario. Ahora podemos ir entendiendo por qué Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario. ¿Sabe la respuesta? Porque por medio de ella nosotros también fuimos librados del juicio de Dios. Por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo también fuimos librados del juicio de Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo merecíamos ocupar el lugar que ocupó nuestro Señor Jesucristo. Merecíamos el castigo por nuestros pecados. Pero Jesucristo hizo pesar con nosotros. No tomó en cuenta nuestros pecados y fue al sacrificio de la cruz por usted y por mí. Qué tremendo, qué maravilloso es esto, entenderlo, hermano. Esto a mí me llena de gozo, de alegría, saber que nuestro Dios hizo este sacrificio por mí y por usted. Pero ese sacrificio no bastaba de cualquier persona, porque ese tiempo también se crucificaban a otras personas. Pero este sacrificio debía ser ahora de alguien perfecto, de alguien sin mancha, de alguien sin pecado. Y ese alguien solo pudo ser nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Qué maravilloso! Como lo dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora estamos entendiendo el sentido de la Pascua hebrea, con la Pascua que entonces ahora vamos a celebrar nosotros, que celebramos todos los años. Nosotros entonces ahora, lo que nosotros celebramos es el Pesaj. El Pesaj, eso es lo que celebramos, la Pascua. Celebramos a Cristo mismo. Cristo es nuestra Pascua. Versículo 14 dice, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Saltémonos al versículo 24 porque, para seguir el hilo de lo que es la Pascua, porque entre esto vamos a ver también una fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de los ácimos, que es los panes sin levadura, pero la vamos a ver en otra oportunidad más adelante que también se refiere a esto. Sigamos con la Pascua. Saltémonos al versículo 24, dice, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito? O sea, cuando el niño pregunte, ¿qué es lo que celebra tu papá? ¿Qué significado tiene esto de matar un corderito, de comerlo asado? ¿Qué significa esto? Acá dice, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel de Egipto.
cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Entonces, esta Pascua debía celebrarse ahora por todas las generaciones, como un estatuto perpetuo, en memoria de lo que Dios había, lo que había hecho, lo que Dios hizo para librarlo de la esclavitud al pueblo de Israel. Y esta Pascua los judíos hasta el día de hoy, hermano, la celebran cada año. Entonces, la pregunta es entonces ahora, ¿qué es lo que nosotros recordamos al celebrar cuando nosotros tomamos la cena del Señor? ¿Qué es lo que nosotros entonces ahora recordamos y celebramos? ¿Sabe por qué es necesario explicarlo? Porque yo sé que casi todos mis hermanos saben el real sentido de la Pascua, pero hay hermanitos nuevos que quizás aún no entienden este sentido de la Pascua, de celebrar, el sentido que nosotros ahora lo que celebramos es a Cristo Jesús, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es nuestra Pascua. Eso es lo que nosotros celebramos. Veamos Lucas 22:14, ya estamos terminando. Lucas 22:14, lo vamos a ver aquí en nuestra Biblia. Dice así: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Hermano, aquí podemos entender cuando Jesús dijo: cuánto he deseado comer esta Pascua, comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. El Señor Jesús tenía muy claro lo que iba a venir después que haya celebrado la cena con sus discípulos. Y sabe, Él dice: cuánto he deseado. ¿Sabe por qué él deseaba esto? Solamente porque él sabía que concluyendo todo este sacrificio, nosotros ahora íbamos, su pueblo amado, su creación amada, ahora íbamos a tener entrada, íbamos a ser liberados del pecado y de Satanás. Íbamos a poder tener entrada ahora en el reino de su Padre. Por eso él dice: cuánto he deseado. Él sabía el sentido de la Pascua, él ya lo sabía y por eso la deseaba a pesar del sufrimiento que le iba a llevar todo esto. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Nosotros ahora lo hacemos en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nosotros hacemos. Entonces ahora lo que nosotros recordamos en la cena del Señor cuando vamos a tomar la Santa Cena es el sacrificio de Cristo, es el Pesaj, es lo que Dios pasó por alto nuestros pecados. Celebramos a Cristo mismo. Él es nuestra Pascua. Él es el Cordero Pascual que fue sacrificado. Entonces ahora Cristo, como dice, es nuestra Pascua. Primero de Corintios 5:7 lo dice, hermano. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, limpiaos del pecado, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, nuestra Pascua, que es Cristo, mire lo que dice Pablo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua es Cristo. ¿Se da cuenta, hermano, lo hermoso que es entender todo este sentido? Ahora entonces ahora ya no hay más sacrificio. El sacrificio perfecto lo hizo Cristo. Él es el sacrificio suficiente. Los demás sacrificios antiguamente solamente cubrían el pecado. Mas este sacrificio de Cristo ahora quitó el pecado definitivamente.
Qué hermoso es lo que hizo Cristo en el madero de la cruz. Ahora, mire, nótese lo que dice el versículo 16. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. En el Evangelio de Mateo dice, no la volveré a celebrar más hasta que esté con vosotros en el reino de mi Padre. Jesús está diciendo y se está anticipando a un hecho que aún no se ha terminado, a un hecho que sigue inconcluso. ¿Sabe, hermano? Cuando Jesús tomó la copa, tomó la cena, celebrando la Pascua con sus discípulos, dijo que él la volvería a comer en el reino de mi Padre. O sea, esta cena que nosotros celebramos, ahora entendemos todo este sentido de la cena. Cuando Jesús dice que la volverá a comer, a celebrar en el reino de Dios con nosotros, se está refiriendo efectivamente a ese suceso glorioso que si usted y yo somos fieles vamos a vivir con Cristo ahora en las bodas del Cordero junto a su Padre. Y ahí se terminará y se cerrará este ciclo. Ahí termina el ciclo con esa celebración en el reino de los cielos. Ahora sí podemos entender entonces, hermano, que la Pascua judía solamente era un anticipo de la Pascua que Cristo celebraba, que Cristo estaba celebrando con sus discípulos. Y también ahora entendemos que esa Pascua que Cristo celebró con sus discípulos es un anticipo de la celebración que tendremos en el reino de los cielos. Y ahí se cierra este círculo, se cierra este pacto, se cierra todo lo que Dios ha planeado con su pueblo. Se da cuenta cómo Dios se ha ido revelando a través de los siglos para llegar que nosotros podamos entender todo lo que Dios hizo desde antes de la fundación del mundo. Esto maravilloso se concluye en el reino de los cielos, en la boda del Cordero. Eso es lo que hoy día hemos aprendido, eso es lo que Dios, cómo ahora Dios en su perfecto plan podemos entender esto que a través de siglos ha ido revelándose a través de la Escritura. Cristo es nuestra Torá, Él es la Torá viviente, Él es la palabra viva y se va cumpliendo, hermano. Hasta aquí por el tiempo dejamos este estudio y lo volveremos a encontrar el próximo martes, amado hermano. Que Dios le bendiga y lo que no ha quedado muy claro y lo que no he podido explicar sea el Espíritu Santo revelándose y enseñándole más la palabra del Señor. Muchas bendiciones. Le amo en el amor del Señor. Que Dios les bendiga, amados hermanos.